día. Bienvenidos a una emisión más de su podcast, Tras la Fachada, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Metropolitana de Tlaxcala. El día de hoy contamos con la presencia de dos alumnos de 11º cuatrimestre, ya casi a punto de terminar su carrera, para hablarnos un poco de la importancia de la historia en la arquitectura. De este lado tenemos a José Eduardo Castellano Rodríguez, bienvenido. Gracias. De este lado a Vanessa Gonzalo, bienvenida. Muchas gracias. Y pues bueno, para entrar un poco en materia, ¿por qué la historia? ¿Por qué hablar de la historia? Porque creo que es una de las asignaturas, de las materias que muchos hemos sufrido a lo largo de nuestra formación. La vemos como algo aburrido, algo que no es más que aprendernos un montón de fechas sin sentido y que no siempre le buscamos o queremos que tenga una aplicación directa, una aplicación formal en nuestra formación. Y pues bueno, ustedes ya que han llevado sus cursos de historia, ya que han cursado toda esta parte que les ha permitido conocer cómo vamos evolucionando, ¿qué tiene la importancia de la historia, Vale? ¿Por qué estudiarla? La historia en la arquitectura, aparte de que es una rama muy extensa, por así decirlo, y abarca muchos temas, es principalmente más que nada para diferenciar lo que son las épocas o tendencias arquitectónicas. También nos ayuda mucho a lo que es la intervención arquitectónica. Por ejemplo, no podemos meter cualquier tipo de estructura o elemento arquitectónico en un edificio sin saber antes sus antecedentes. Lalo, tú que estás trabajando actualmente haciendo tu servicio social en Levina y que con las prácticas que hemos tenido te han llevado a participar en algunas labores de restauración, ¿de qué te ha servido conocer la historia? La verdad es que conocer este contexto histórico del inmueble en el que estamos trabajando, como lo comentó mi compañera, es muy importante, ya que tenemos ese conocimiento de qué es lo que sí se puede meter dentro del inmueble, ya sean materiales, ya sea técnicas constructivas, y también tener un poco más de conciencia de lo que realmente se está trabajando, porque no es lo mismo trabajar una casa habitación de una persona en la actualidad a trabajar un convento franciscano de años 1500, 1600, que es como el caso de Tlaxcala. Si trabajamos el convento de Tepeyaco, que es el segundo convento franciscano en América Latina, pues no va a ser lo mismo que hacer una casa aquí en Apizaco, por ejemplo, ya que pues, el contexto histórico es mucho más amplio, porque fue del segundo convento, tenemos lo que es la historia de la conquista y todo ese trasfondo muy importante para la historia local y obviamente la historia del inmueble. Vale, ¿cómo la historia nos ayuda a entender cómo vivían las personas? ¿Qué hacían? Sí, más que nada la arquitectura toma parte de la casa urbana y también en el diseño de los edificios o tal vez viviendas en las épocas anteriores. Por ejemplo, nos ayudan a darnos una idea de cómo es que en años anteriores, épocas antiguas, es que las personas se trasladaban, a lo mejor es que vivían su día a día dependiendo de las actividades que realizaban, y también cómo es que veneraban a sus dioses en esa época. Por ejemplo, lo que es en las épocas prehispánicas, en Teotihuacán, tenían lo que son sus pirámides y normalmente se hacía la veneración en la parte alta de lo que son sus templos o sus pirámides. Claro, en relación con esta misma pauta de la gente que habitaba los espacios, ¿cómo te imaginas tú a raíz de lo que has estado haciendo en el convento que vivían los monjes? Es que sí depende mucho también el tipo de monje, por así llamarlo. O sea, es que está mal hecho decir la secta, pero se me olvida la palabra. El cómo son, si son franciscanos, si son dominica, la orden, si es una orden franciscana, dominica, porque obviamente tenían sus diferentes votos. Casi siempre el mismo que era de castidad y obediencia, pero en el caso de los franciscanos cambiaba por el de pobreza, que tenían que mantener un estilo de vida muy humilde. Entonces, pues sí cambia un poco la perspectiva de cómo tú puedes pensar que se viven las cosas a como ves ahorita un templo, a como pudo haber sido en realidad en esos años. Entonces, el ver un templo para los franciscanos, que es el que tenemos como que más presente todos, es ver cómo podían comunicar esos diferentes espacios, porque son templos muy grandes, y más el de Tlaxcala, que está por todos lados. El templo no es un templo típico, sino que está dividido por diferentes áreas. Entonces, el ver cómo una sola persona tenía que ir de lo que es la capilla abierta a la sala de profundis, al refectorio, pues sí te abre como que mucho el panorama para un proyecto incluso en la actualidad. El ver cómo, sin importar el proyecto, el tamaño del proyecto, puedas tú emplazar todo lo que se necesita en un espacio más amplio.
y que pues obviamente tenga como que esa conexión cada una de las áreas para que el usuario, en este caso los franciscanos o los frailes, tuvieran como que esa armonía en el espacio y pudieran seguir con su labor de adoración y no perder como que esa ideología de mantenerse dentro de la pobreza, por así llamarlo. Gracias, Lalo. Vale, una pregunta más. En la actualidad, en el diseño actual, en el diseño que ustedes realizan o que van a realizar ya como arquitectos, ¿debemos tomar en cuenta la historia? Por supuesto, la historia es algo que nos ayuda mucho aparte de saber las tendencias que se vivían o se trasladaban, ahora sí, de una época a otra, nos ayuda mucho a no repetir equivocaciones o a lo mejor errores que antes sí tenían esas tendencias. Por lo que actualmente la historia es una de las ramas en la arquitectura que tenemos que tomar mucho en cuenta y tener presentes a la hora de diseñar o implementar a lo mejor una tendencia antigua y trasladarla a la actualidad. Ustedes, ya casi a punto de terminar, ¿qué les recomendarían a sus compañeros de nuevo ingreso, de semestres inferiores, que se concentraran con respecto a la historia? ¿Qué tendrían que poner ellos como prioridad al estudiar historia? Pues primero que le pierdan el miedo a la historia. No todos son fechas y tipos de arquitectura, sino en tratar de entenderla de la forma divertida de la historia. Porque pues sí, o sea, venimos de escuelas donde primaria, preescolar y todo eso nos empiezan a relatar qué es lo que pasó en el pasado, valga la redundancia, pero le entras con ese miedo de es que no me voy a acordar de las fechas, es que no sé quién es este personaje. Y ya en que lo empiezas a ver de una forma un poco más abierta, más a tu forma de pensar, pues empiezas a encontrarle el lado divertido de a cómo puede haber sido las cosas. El encontrar el que, no, pues es que Hernán Cortés llegó y entonces empezaron a evangelizar a la gente y la evangelizaron a su modo, haciendo que perdieran las cosas de aquí y así. El punto es que realmente te enfoques en lo que te gusta y busques cómo ir capturando las cosas que realmente te sirvan de la parte histórica, pero a tu modo, sin perder esa esencia de cómo a ti te gusta aprenderlo. ¿Tú qué les recomendarías, Vlad? Yo creo que sería rescatar lo más posible las cosas buenas que nos deja lo que es la historia en la arquitectura. Por ejemplo, sería si hay un diseño que tenemos en la actualidad en mente, a lo mejor podemos tomar inspiración o algunas características que a lo mejor vimos en algún edificio y no sabemos de qué época procede, y pues a partir de eso y darte una idea rectora o a lo mejor empezarte a ampliar o a cultivar por parte de los años que ya pasaron. Gracias, chicos. Pues como ven, nuestra audiencia, la historia puede ser divertida, puede ser muy interesante, nos sirve para entender mucho de cómo vivimos en la actualidad, a qué responde la forma en que actuamos actualmente. Yo los invito a que conozcan más de la historia del lugar donde viven, de la historia de su vivienda, de su pueblo, y que nos sigan escuchando en este podcast en una siguiente emisión. Muchísimas gracias. Y también para finalizar los invitamos a que pregunten por el 25% de descuento en las inscripciones y reinscripciones. Y no olviden preguntar por la beca Lince para licenciaturas.